muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Estamos con ustedes otra vez, apreciados amigos televidentes y radio oyentes, como por la gracia de Dios estuvimos ayer para estudiar otra vez la Biblia en estos estudios de la lección de la escuela sabática. Hoy es martes 15 de enero y nuevamente el pastor Gutiérrez está conmigo. Buenos días. Pastor, muy buenos días. Mucho gusto de estar con usted en esta mañana. Oraremos como siempre para empezar y nosotros aquí tenemos por la gracia de Dios espacio para rodearnos. Usted solamente síganos con el pensamiento si va manejando o si puede también arrodillarse allí en su casita, pues hágalo y sea parte también de este estudio así, buscando la presencia de Dios. Pastor, ¿quiere orar? Claro que sí, pastor, con mucho gusto. Mi buen Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y de estos corazones que en esta hora imploramos y rogamos que tu divina y santa presencia esté en este lugar, esté en cada mente, esté en cada corazón de aquella persona que está escuchando y está viendo el estudio de tu santa palabra. Te pedimos, Señor, de antemano que perdones nuestras faltas por cuanto hayamos contristado tu corazón con el pensamiento, la palabra, la obra y la omisión. Te pedimos, Señor, que una unción fresca esta mañana, Señor, esté en cada una de nuestras mentes, Señor, revelando tu divino y santo Espíritu, transformando nuestras mentes y nuestros corazones a tu verdad, Señor, de tal manera que demos cumplimiento a la voluntad que te has propuesto desde el comienzo de los tiempos en cada uno de nosotros y así habitar contigo una eternidad como tú, Señor, lo has deseado. Te pedimos tu bendición en el santo nombre de Jesús, tu Hijo amado y Señor Dios nuestro. Amén. Amén. Nosotros ayer miramos cómo el sacerdocio, líderes del pueblo, Josué les ordenó por dirección de Dios que se pusieran al frente, tomaran el arca y caminaran. Sabemos que eso implicaba un riesgo, porque eran los primeros que tenían que entrar al río caudaloso. En alguna manera, también serían los primeros que podían ser objeto de ataque una vez pasado al otro lado. Pero es impresionante, nosotros vimos cómo ellos, siendo todo un ejemplo y símbolo de Cristo, que es el que va liderando a la iglesia, también obedecieron y avanzaron ahí cargando sobre sus hombros la presencia divina manifestada en aquella arca y de lo que había en ella dentro, como eran los 10 mandamientos. ¿Qué promesa fue cumplida, pastor, con esos consagrados hombres de Dios que llevaron el arca sagrada ese día en vista del peligro? ¿Qué promesa que aparece en otro libro de la Biblia se cumplió en esa ocasión? Sí, pastor, lo que usted acaba de anotar era un riesgo muy grande el poder tropezar, caer con el arca de los 10 mandamientos, la presencia del Señor. Era un riesgo, como usted lo anota, las aguas del río en aquella época venían de borde a borde, muy caudalosas, y asimismo también enfrentar el primer ataque del otro lado del río. Pero aquí hay una promesa precisamente para estos hombres, creyeron en lo que Dios les había prometido, y aquí en Isaías 43:2 está esa promesa del Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Definitivamente que esta palabra, aunque esta palabra fue escrita mucho tiempo adelante de los hechos ocurridos antes de cruzar el Jordán, era la misma fe que acompañaba a estos sacerdotes cuando se aprestaban a dirigir el pueblo para cruzar el Jordán hacia la Canaán terrenal. Amén. Hermanos, sin duda esta promesa tuvo su cumplimiento allí, porque efectivamente aquí el texto nos dice que la presencia del Señor está asegurada al pasar las aguas. Y dice
no te anegarás. Es decir, ellas, perdón, no te anegarán. Hermanos, esta promesa se cumplió efectivamente porque ese río caudaloso, una vez ellos pusieron sus pies sobre las aguas, hermanos, impresionante lo que ocurrió. No fueron anegados. Aquí nosotros miramos como, hermanos, cuando con la presencia de Dios nosotros andamos y vamos, nos movemos, hermanos, ocurren cosas maravillosas. Aquí en el don profético en Spiritual Gift, tomo 4A, página 102, hay una nota en relación con esa protección que siempre hay cuando está el arca de Dios de por medio. ¿Qué nos dice? Oh, sí, mire, pastor, aquí están otra vez los 4 ángeles que están sosteniendo los 4 vientos. Dice, 4 ángeles celestiales acompañan siempre el arca de Dios en todos sus viajes, para protegerla de todo peligro y para cumplir cualquier misión que se les exigiera en relación con el arca. Es maravilloso lo que el Espíritu... Esto no lo pudiéramos... A ver, pastor, lo que estamos leyendo en Isaías 43:2 no nos hubiera quedado tan completo si el espíritu de profecía no nos ampliara esta maravillosa confirmación de que hay 4 ángeles celestiales que siempre están acompañando a todo aquel que lleve el Espíritu del Señor dentro de sí. Así que, hermanos, estos líderes iban bien custodiados por la presencia divina y ángeles que igualmente daban cobertura, daban protección. Es algo impresionante. Pero hay otra preguntita aquí, y es que a Josué se le hizo una promesa. ¿Qué prometió el Señor con respecto a la posición del arca ante la tremenda crecida del río Jordán? ¿Qué es lo que el Señor había prometido? Mire, pastor, miremos en la escritura nuevamente en el libro de Josué, en el capítulo 3, y vamos a mirar los versículos del 9 al 13, donde está la respuesta a esta pregunta. Dice en el versículo 9, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad, pues, 12 hombres de las tribus de Israel, 1 de cada tribu, y cuando las palmas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿En qué consistía la promesa? La promesa consistía, la promesa realmente está aquí, en el versículo 9, dice, escuchad palabras de Jehová vuestro Dios, y añadió Josué en el 10, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que echará adelante. Aquí hay alrededor de 7 pueblos, que son los que están en este momento en la tierra de Canaán, pueblos idólatras, pueblos paganos, pueblos que el Señor iba a echar del lugar donde iba a llevar su pueblo. El Señor quería a un pueblo que no se mezclara con el paganismo, con la idolatría, con las costumbres que estos pueblos tenían y adoración a dioses paganos. Entonces, aquí la promesa está que el Señor de toda la tierra iba a pasar por en medio del Jordán y iba a desalojar a estos pueblos de la tierra prometida a Abraham. Y si tomamos en cuenta que esta arca pues es símbolo de la presencia divina, nosotros podemos ver que se le asegura a Josué, al pueblo mismo, de que la presencia divina estará en medio de ellos para ese grande cruce como lo fue el cruzar el río Jordán. Pues dice que en medio se pondría el arca, símbolo de que la presencia del Señor estaría en medio del pueblo. Es interesante que también este acto de que
las aguas del río, hermanos, se detuvieran para que milagrosamente el pueblo caminara, era una garantía. Era una garantía de lo milagroso que sería también la conquista de las naciones que estaban del otro lado. Pues si ustedes se fijan, dice, Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios, dice en el 9. Pero miren el 10, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. En esto conoceréis, ¿en qué cosa? En que el arca del pacto del Señor, esta, cuando se ponga en medio, y ustedes pongan las plantas de los pies, las aguas se van a dividir, y las de arriba se van a detener en un gran montón, al punto de que ustedes puedan pasar en seco. En esto conozcan que como milagrosamente van a cruzar este río, igualmente milagrosamente ustedes van a conquistar las naciones que les he mencionado. Hermanos, con semejante promesa, imagínense ustedes, pues, cómo este pueblo no podía, pues, tener segura la victoria. Pero volvemos a lo que hemos dicho, se requería también de fe, se requería también de arriesgar, y en este caso el liderazgo lo hizo, y el pueblo, hermanos, se afianzó en esa fe, y bajo la promesa de Dios, bajo la seguridad de la presencia del Señor, el pueblo también iba detrás. ¿Qué esperanza tiene Dios ahora, pastor, para todo aquel que debe llevar cargas y que se esfuerza fielmente por llevar el arca hoy, difundiendo la verdad presente a menudo en circunstancias duras y difíciles? Pastor, dejemos que nuevamente el Espíritu del Señor nos diga, aquí en el Salmo 126, y los versículos 4 al 6, lo que Él ha prometido. En el capítulo 126 del libro de los Salmos, el Salmo 126, y del 4 en adelante dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando el que lleve la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Aquí vemos cómo en el versículo 4 el corazón de David clama con un sentimiento de que vengan arroyos, vengan como ríos, vengan como arroyos del Negev, que eran bastante abundantes, la cautividad, cautivos, aquellos que están en pecado, aquellos que están fuera de los caminos del Señor, que vengan en abundancia. Dice, y aquellos que han sembrado, aquellos que han trabajado con regocijo, pero quizá con lágrimas, con esfuerzos, con luchas, dice que aunque llorando se vaya sembrando la semilla, aunque llorando se vaya haciendo el trabajo, aunque llorando se tenga que predicar, aunque llorando se tengan que hacer esfuerzos para que esta palabra se siga sembrando como semilla, dice que se volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Y qué son las gavillas? No es más que el fruto, la recompensa del trabajo hecho en el Señor. Es interesante cómo está formulada la pregunta en la lección, y es acerca de cuál es la esperanza que tiene Dios para todo aquel que debe llevar cargas y que se esfuerza fielmente por llevar el arca hoy. Hay un pueblo que Dios ha levantado, hermanos, para llevar el arca que contiene los 10 mandamientos, y ese pueblo es el pueblo adventista. De la misma manera como aquel día el pueblo siguió mirando el arca y sacerdotes la llevaban, hoy también Dios ha levantado un pueblo en este tiempo del fin para que igual lleve el arca, para que todo el mundo vea lo que hay dentro de ella, la santa ley de Dios que contiene el nombre del Padre, es decir, el carácter. Hermanos, nosotros vemos que a los que hoy en día como pueblo del Señor que ha levantado, seamos fieles en llevar el arca y difundir la verdad, esta verdad presente,
de que los mandamientos siguen siendo válidos y que no es que somos salvos por la ley, sino salvados por la gracia, pero que salvados por la gracia nos volvemos más obedientes, venimos y entramos en esta obediencia. El Señor ha prometido a través del Salmo que los frutos, como decía el pastor, los vamos a cosechar, pues vendremos con regocijo, dice, trayendo las gavillas. Nosotros por la gracia de Dios ya lo hemos visto y aquí tenemos un caso. Este siervo que está conmigo, el pastor Gutiérrez, pues él era de otro pueblo. Él básicamente estaba en otra denominación y llevando esta arca aquí por Advenimiento TV y por Radio Advenimiento, el Señor lo hizo que pusiera la mirada, por supuesto, en Cristo y en los mandamientos de Dios que están en el arca. Y el Señor le hizo el llamado para venir y formar parte de este pueblo. De manera que yo puedo decir aquí hay una gavilla. Amén, pastor. Aquí en el pastor Gutiérrez hay una gavilla. Ay, mis hermanos, fruto de lo que ha significado que Advenimiento TV y Radio Advenimiento lleven el arca. Qué hermoso ver cómo la esperanza de que hay cosecha cuando se siembra, nosotros ya la estamos disfrutando. Y muchos, inclusive, de diferentes denominaciones, han venido a formar parte de este pueblo remanente por lo mismo, porque son las gavillas. Y hermanos, la cosecha que se nos va a dar, el privilegio de ver será todavía más grande por el hecho de llevar el arca. Hay seguridad de tener la presencia de Dios con nosotros en esa santa ley, en la obediencia a ella. Hay seguridad de que, hermanos, está asegurada nuestro pase por cualquier obstáculo y también el deleite de mirar los frutos del trabajo. Ya para ir terminando, necesitamos, hermanos, compartir unas notas aquí del Espíritu de Profecía que vamos a leer para ustedes porque también refuerzan todo esto que decimos. Claro que sí, pastor. Aquí nos dice el Espíritu de Profecía en los Hechos de los Apóstoles, la página 287 y 288. Hay ocasiones cuando le parece imposible al siervo de Dios hacer la obra que necesita hacerse, por causa de la falta de medios para realizar su trabajo vigoroso y sólido. Algunos temen que con las facilidades puestas a su disposición no pueden hacer todo lo que sienten que es de su deber hacer. Pero si avanzan por fe, se revelarán la salvación de Dios y la prosperidad acompañará sus esfuerzos. El que ha ordenado a sus siervos ir por todas las partes del mundo sostendrá a todo obrero que en obediencia a su mandato procure proclamar su mensaje. En la edificación de su obra, el Señor no aclara todas las cosas a sus siervos. Algunas veces prueba la confianza de su pueblo, haciendo pasar por circunstancias que lo obliguen a avanzar por fe. A menudo guía a sus hijos por lugares estrechos y difíciles, y les ordena avanzar cuando parece que sus pies penetran en las aguas del Jordán. En tales ocasiones, cuando las oraciones de sus siervos ascienden a Él con ardiente fe, Dios abre el camino ante ellos y los lleva a lugares amplios. Amén. Es maravilloso, pastor. Esto me lleva a la memoria con Moisés. Cuando le dice el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara, abre las aguas del Jordán y abre las aguas del mar y que el pueblo pase. ¿Sí? Hay ocasiones donde después de haber orado al Señor no nos queda otra que confiar en Él y actuar. Exacto. Realmente la vara es sinónimo de juicio y así al pueblo de Dios le queda obrar conforme al clamor del corazón que le ha levantado a Dios y creer que el Señor va a estar para respaldar nuestra obra. Amén, hermanos. Así entonces llegamos al final de la lección de hoy. Vamos a agradecerle a Dios por su presencia con nosotros hasta aquí, llevando esta arca, simbólicamente hablando. Vamos a agradecerle por su presencia, porque pues ya hemos comenzado a mirar los frutos y, hermanos, mantenernos avanzando así por el camino que resta para llegar al cielo. Tenemos la seguridad de que nunca estaremos solos. Vamos a orar y a pedirle al Señor que su presencia
siempre nos acompañe y que nosotros también, valientemente y fieles, hermanos, nos mantengamos siempre destacando la verdad presente. Vamos a rodear nosotros aquí para orar. Gracias, Señor, porque tu presencia nos asegura que finalmente llegaremos a conquistar la tierra. Sabemos que ya ha sido conquistada por Jesús, pero Él también desea que nos convirtamos en conquistadores en cierta manera, al vivir una vida que le agrade y que muestre que realmente Jesús mora con nosotros. Hoy nosotros hemos estudiado lo importante que es llevar el arca y cómo en el contexto de la predicación llevar el arca está asegurado que fruto vendrá, es decir, almas serán alumbradas a la verdad de que los mandamientos siguen siendo válidos, que no han sido anulados, que se tienen que seguir obedeciendo por amor a Jesús, como resultado de la salvación, no como la causa de la salvación, sino como el resultado de haber sido salvos en Cristo. Señor, te pedimos que nos ayudes a avanzar por fe y a mantenernos siempre trabajando en tu obra, llevando el arca. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad